Parece que mi esposo quería tumbar la puerta de mi casa. Golpeaba con tanta fuerza que los cuadros en la pared temblaban mientras gritaba que yo había arruinado su vida. Pero 3 días antes, yo estaba sentada en una silla de plástico afuera del área de pediatría del Hospital Infantil Vanderbilt, en Nashville. Sostenía mi celular con las 2 manos para que no se me cayera. Mi hija Emma, de apenas 2 años, estaba acostada bajo una cobija delgada de hospital, con un suero conectado a su pequeña mano. Una enfermera llamada Patrice acababa de decirme las palabras que ninguna madre quiere escuchar. Tenemos que actuar de inmediato, señora Bennett. Yo tenía 46 años y era oficial de logística del ejército, destinada en Fort Campbell. Había pasado gran parte de mi vida resolviendo problemas, carreteras destruidas, cargamentos retrasados y suministros perdidos. Pero ahí, sentada en ese pasillo con el presupuesto del hospital entre las manos, me sentía como una muchacha asustada. Sin rango, sin un plan y casi sin poder respirar. Necesitaba $5,500 de inmediato. No eran 55,000 ni una cantidad imposible de película. Era una suma que te hace pensar, seguro alguien que nos quiere nos ayudará. Así que llamé a mi esposo, Mark. Contestó hasta el cuarto timbrazo y sonaba fastidiado. Rebecca, estoy ocupado. ¿Qué pasa? Emma necesita una cirugía. El hospital necesita el pago hoy. Son $5,500. Hubo un silencio. Pero no el silencio que yo esperaba. No escuché miedo. Ni preocupación. Ni un voy para allá. Solo dijo. Acabamos de comprar la casa de la playa. Me quedé viendo la pared color beige del hospital. ¿Qué? Era la oportunidad perfecta. Todo nuestro dinero está invertido ahí. Sentí que el corazón se me detenía. Y nuestra hija está en una cama de hospital. Él bajó la voz, como si yo le estuviera haciendo pasar vergüenza. Vas a tener que resolverlo tú sola. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de su madre al fondo. Linda tenía esa voz dura de señora que siempre presume ser muy religiosa y que podía cortar el aire con una sola frase. Entonces tomó el teléfono y dijo. Y deja de llamar a mi hijo. Ve a pedirle dinero al ejército. Y colgó. Me quedé con el teléfono pegado al oído mucho tiempo después de que la llamada terminó. Del otro lado del pasillo, una máquina expendedora hacía un zumbido constante. En algún lugar, un bebé lloraba. Un médico se reía en voz baja de algo que dijo una enfermera, como si la vida siguiera exactamente igual mientras mi mundo se estaba derrumbando. No lloré de inmediato. Doblé el presupuesto del hospital por la mitad. Y otra vez. Y otra. Hasta que quedó tan pequeño que cabía en la palma de mi mano. Esa misma noche, cerca de las 7:40, vi caminar por el pasillo al papá de Mark, Harold Bennett. Llevaba unos pantalones caqui y una vieja gorra de Vanderbilt. Se veía más cansado y más viejo de lo que recordaba. No preguntó dónde estaba Mark. Tampoco intentó defender a Linda. Simplemente se sentó a mi lado, metió la mano en el bolsillo de su chamarra y puso un sobre blanco en mi mano. Toma, me dijo. Harold, no puedo aceptar esto. Sí puedes. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero habló con una calma que nunca olvidaré. Luego se acercó un poco y me susurró. No abras la carta que viene dentro hasta que llegues a tu casa. Fue en ese momento cuando entendí que ese sobre no solo contenía dinero. Contenía algo mucho más importante. Esa no era solo una ayuda. Era una advertencia. Esa noche no abrí el sobre que me dio Harold. No pude. Emma por fin se había quedado dormida después de horas de estudios, análisis de sangre y médicos entrando y saliendo de su habitación. Los monitores junto a su cama sonaban con un pitido lento y constante, un sonido que hacía que el silencio se sintiera todavía más pesado. Yo estaba sentada en el sillón junto a la ventana, con aquel sobre blanco sobre mis piernas. Después de 22 años de matrimonio, por primera vez sentí miedo de descubrir la verdad. Afuera, las luces de Nashville brillaban detrás del estacionamiento del hospital. Mi mochila militar seguía en una esquina, sin abrir.
Había salido de Fort Campbell con tanta prisa esa mañana que ni siquiera tuve tiempo de guardar mi uniforme antes de llevar a Emma al Hospital Vanderbilt. Cerca de la medianoche, por fin reuní el valor para abrir el sobre. Lo primero que vi fue un cheque de caja. $5,500. Exactamente la cantidad que el hospital necesitaba. Me quedé viendo esa cifra hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Después saqué la carta escrita a mano por Harold. Su letra se veía temblorosa. Rebecca, por favor no discutas conmigo por este dinero. Emma lo necesita ahora. Ojalá hubiera hablado antes. Seguí esperando que Mark reaccionara y cambiara, pero nunca lo hizo. Lleva mucho más tiempo mintiéndote de lo que imaginas. Eso era todo. No había una larga explicación. Solo una frase. Una sola frase que hizo que se me revolviera el estómago. Doblé la carta con cuidado y la guardé otra vez dentro del sobre. A la mañana siguiente bajé a la oficina de pagos del hospital y entregué el cheque de caja. La mujer detrás del mostrador sonrió. «Todo está listo, señora Bennett». Escuchar esas 4 palabras estuvo a punto de hacerme llorar. Por fin podían programar la cirugía de Emma. Cuando regresé al piso de pediatría, Harold estaba esperándome afuera de la habitación. Traía 2 vasos de café del hospital. Me extendió uno y sonrió con tristeza. Pensé que el tuyo ya se habría enfriado. Te conozco demasiado bien. Nos quedamos sentados en el pasillo mientras Emma dormía. Durante varios minutos ninguno de los dos dijo una palabra. Al final, hice la pregunta que me había estado dando vueltas en la cabeza toda la noche. ¿Por qué me escribiste esa carta? Harold bajó la mirada hacia su café. Porque debía haberte dicho la verdad hace años. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Cuando tú y Mark se casaron, pensé que con el tiempo él se convertiría en el hombre que tú merecías. Soltó una risa triste. Pero seguí esperando, y seguí esperando. Esas palabras me dolieron más de lo que imaginaba. Tú pasaste años desplegada en distintas misiones. Te perdiste cumpleaños, aniversarios y muchas mañanas de Navidad. Pero cada vez que regresabas a casa, actuabas como si tú fueras la afortunada. Sonreí con tristeza. Porque así lo sentía. Harold negó con la cabeza y me miró directo a los ojos. No, Rebecca. Tú eras la que cargaba con todo. Sus palabras despertaron recuerdos que llevaba años intentando olvidar. Recordé cuando enviaba mi sueldo desde Kuwait durante una misión. Aceptaba turnos y asignaciones extra porque el dinero libre de impuestos ayudaba a mantener el negocio de techos de Mark, que apenas empezaba. Vivíamos en viviendas militares mientras él hacía crecer su empresa cliente por cliente. Cuando nació Emma, rechacé un ascenso porque el nuevo puesto nos habría obligado a mudarnos al otro lado del país. Esa noche, Mark me abrazó y me dijo: «Nunca voy a olvidar todo lo que estás sacrificando por nosotros». Al parecer, él sí lo olvidó. Conforme su negocio empezó a crecer, también empezó a cambiar. Dejó de preguntarme cómo había estado mi día. Cada vez que hablaba de un entrenamiento militar, solo ponía los ojos en blanco. Y Linda nunca perdía la oportunidad de hacerme sentir culpable. En cada cena de acción de gracias repetía lo mismo. Una hija necesita a su mamá, no otra medalla. Yo solo sonreía y cambiaba de tema. Pensaba que era lo más fácil. Pero ahora, sentada junto a Harold en ese pasillo del hospital, me preguntaba cuántas pequeñas concesiones había hecho, hasta convertirlas en un enorme error. Harold metió la mano al bolsillo de su chamarra y me entregó un recibo doblado. Lo abrí. Ayer retiré casi todos mis ahorros para el retiro. Lo miré sin poder creerlo. ¿Usaste tu fondo de retiro? Él asintió. Por Emma. Sentí un nudo en la garganta. Te lo voy a devolver. Harold sonrió con calma. Lo sé. Sé que lo harías. Antes de que pudiera decir otra cosa, puso una mano sobre mi hombro. Rebecca. Su voz bajó casi hasta un susurro. Lo de la casa en la playa no está solo a nombre de Mark por casualidad. Sentí que el corazón me latía cada vez más rápido.
Hay cosas que todavía no sabes. El pasillo de pronto se sintió más frío, aunque afuera era pleno julio. Tardé unos segundos en responder. ¿A qué te refieres? Harold miró hacia ambos lados del pasillo, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Luego habló en voz baja. Esa casa nunca debió quedar únicamente a nombre de Mark. Fruncí el ceño. No entiendo. Harold tomó un sorbo de café antes de continuar. Hace unas 6 semanas, Mark me pidió que revisara unos documentos de la compra. Ya sabes que siempre he sido mejor que él para revisar papeles y contratos. Asentí. Mientras hablaba por teléfono, dejó toda la documentación sobre la mesa del comedor. Su expresión cambió. No estaba husmeando. Solo estaba revisando los números, justo como él me lo pidió. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un pequeño papel doblado. Antes de irme, copié esto. Lo abrí. Era la dirección de la propiedad en Destin, Florida. Debajo, escrito a mano, solo aparecía una línea. Propietario, Mark Bennett. Nada más. Lo miré confundida. ¿Solo está él como dueño? Harold asintió lentamente. Tu nombre no aparece en ningún documento. Me quedé viendo el papel sin poder creerlo. Eso no tiene sentido. Siempre hemos comprado todo entre los dos. Lo sé. Mi sueldo del ejército fue el que ayudó a que aprobaran el préstamo. Lo sé. Llevo años depositando dinero en nuestros ahorros. Cada respuesta era como otra piedra cayendo sobre mi pecho. Harold soltó un suspiro. Le pregunté a Mark por qué tu nombre no aparecía en los documentos. Lo miré de inmediato. ¿Y qué te respondió? Harold dudó unos segundos. Y me dijo, los matrimonios con militares no siempre duran. Solté una risa amarga. No porque fuera gracioso, sino porque hay verdades tan crueles que tu mente se niega a aceptarlas. Eso es absurdo. Harold bajó la mirada. Yo también quería creer que lo era. Después me miró con tristeza. Pero en ese momento Linda entró a la cocina. Con solo escuchar su nombre, supe que nada bueno venía. Ella dijo que era una decisión muy inteligente. Cerré los ojos. Harold continuó hablando en voz baja. Y dijo que si algún día ustedes se separaban, al menos la casa de la playa seguiría siendo de la familia. Abrí los ojos lentamente. Entonces, ¿yo ya no era parte de la familia? Harold no respondió. No hacía falta. En ese momento mi celular vibró. Por un segundo pensé que quizá era Mark preguntando por Emma. Pero no. Era una notificación de Facebook. Linda acababa de subir fotos nuevas. En las imágenes aparecían ella y Mark sonriendo en una playa de arena blanca, frente a una casa de 2 pisos con ventanas azules. La publicación decía: los sueños sí se cumplen. La familia es lo primero. Me quedé viendo esas palabras. La familia es lo primero. Mientras tanto, Emma estaba arriba, conectada a varios monitores. Y Mark ni siquiera se había tomado la molestia de preguntar cuándo sería la cirugía. Apagué la pantalla del celular y lo guardé en mi bolsa sin decir una palabra. Harold me observó. ¿Era linda? Asentí con la cabeza. Él ni siquiera me pidió ver las fotos. Ya sabía perfectamente lo que encontraría. Después de un largo silencio volvió a hablar. Discutí con los dos. Lo miré sorprendida. ¿De verdad? Sí. Me dijeron que estaba exagerando. Sonrió con cansancio. Cuando llegas a mi edad, dejas de preocuparte por parecer dramático. Solo dices lo que sabes que está bien. Le apreté la mano con fuerza. Y gracias, Harold. Él bajó la mirada, un poco apenado. Debía ser mucho más. Negué con la cabeza. No. Tú sí estuviste aquí. Eso es lo que importa. Esa misma tarde, el cardiólogo pediatra pasó a revisar a Emma. La cirugía quedó programada para las 7 de la mañana del día siguiente. Había riesgos.
Nadie podía garantizar que todo saldría bien. Solo nos quedaba tener esperanza. Esa noche casi no dormí. Cada pocos minutos me levantaba para revisar que Emma siguiera respirando tranquila. Como a las 4 de la madrugada me quedé mirando el techo de la habitación. No podía dejar de pensar en la casa de la playa. Una parte de mí quería llamar a Mark y exigirle una explicación. Pero otra sabía que nada de eso cambiaría lo que iba a pasar al amanecer. En ese momento, mi hija necesitaba toda mi atención. La verdad sobre mi matrimonio podía esperar un día más. O al menos eso creía. A las 6:15 de la mañana, justo cuando las enfermeras comenzaron a preparar a Emma para entrar al quirófano, mi celular volvió a encenderse. Esta vez no era Mark. Era una alerta de mi banco. Posible fraude. Detectamos movimientos inusuales en su cuenta. Sentí que el corazón se me iba al suelo. Algo más estaba pasando. Y era algo muy grave. A las 7 de la mañana, Emma ya estaba acostada en una estrecha cama de hospital, usando una pequeña bata azul con dibujos de elefantes. Se veía tan chiquita, que hasta la cobija parecía demasiado grande para ella. Una enfermera de cabello plateado sonrió mientras acomodaba el conejito de peluche junto a Emma. Vamos a cuidar muy bien de tu niña. Quise creerle. Cuando empezaron a llevarse a Emma rumbo al quirófano, ella levantó su pequeña mano hacia mí. Mami. Me acerqué de inmediato. Aquí estoy, mi amor. Le di un beso en la frente. Voy a estar esperándote cuando despiertes. Fueron las palabras más difíciles que había dicho en toda mi vida. Porque no podía estar completamente segura de poder cumplir esa promesa. Las puertas del quirófano se cerraron. Y de pronto ya no había nada más que hacer. Solo esperar. Charles se quedó conmigo todo el tiempo. No intentó llenarme de consejos ni de frases vacías para hacerme sentir mejor. Simplemente fue a la cafetería del hospital y regresó con 2 sándwiches para desayunar. Ninguno de los dos probó un solo bocado. Como a las 9 de la mañana, llegó mi hermana menor, Clare. Había manejado desde Clarksville después de pedir la mañana libre en la escuela donde daba clases de segundo de primaria. En cuanto me vio, me abrazó con esa fuerza que solo una hermana sabe dar. Te ves agotada. Suspiré. Me siento peor. Se quedó conmigo casi 2 horas. Durante todo ese tiempo hablamos de cualquier cosa, menos de la cirugía. De cuál era la película de Disney favorita de Emma. De los tomates que crecían en el viejo jardín de mi papá. Del gato callejero que llevaba semanas apareciendo en el porche de mi casa. De cualquier tema que me recordara que el mundo seguía existiendo fuera de ese hospital. Poco después de las 11, mi celular volvió a vibrar. Por un instante, uno muy pequeño, pensé que tal vez era Mark. Pero no. Era otra notificación de Facebook. Normalmente ni siquiera revisaba las redes sociales. Pero esta vez no pude evitar abrirla. Linda había subido 6 fotos nuevas. En una aparecía Mark descalzo, parado en la terraza de la casa de la playa, sosteniendo una copa de champaña. Linda sonreía a su lado. Una de las publicaciones decía: por fin celebrando todo nuestro esfuerzo. Otra decía: más bendecidos que nunca. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Hasta que Clare tomó el celular de mis manos con mucho cuidado. Boy, no necesitas ver esto. Lo puso boca abajo sobre la mesa. Ya tiene suficiente peso encima. Tenía razón. Pero las imágenes seguían dando vueltas en mi cabeza. Copas de champaña. Vista al mar. Y mi hija acostada sobre una mesa de operaciones. No podía entender cómo esas 2 realidades podían existir al mismo tiempo. A las 12:30 del día, el cirujano por fin entró a la sala de espera. Todos los padres que estaban ahí se levantaron al mismo tiempo. Cuando me vio, sonrió. Señora Bennett. Sentí que las piernas me fallaban. La cirugía salió muy bien. Durante varios segundos no escuché nada más. Mi hermana Clare empezó a llorar antes que yo. Charles se quitó los lentes en silencio y se secó las lágrimas. Después,
El doctor explicó que Emma pasaría los siguientes días en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. La recuperación sería lenta. Habría medicamentos, revisiones constantes y muchas citas de seguimiento. Pero había una palabra que se quedó grabada en mi mente. Optimistas. Los médicos eran optimistas. Esa sola palabra fue como abrir una ventana después de pasar días enteros en la oscuridad. Más tarde, esa misma tarde, por fin pude sentarme junto a la cama de Emma en terapia intensiva. Seguía dormida. Estaba rodeada de tubos, cables y monitores. Pero respiraba con tranquilidad. Poco después entró Harold con una bolsa de papel en la mano. Sonrió con discreción. Pensé que el café del hospital no iba a ser suficiente. Dentro de la bolsa había un café recién hecho de una pequeña cafetería que estaba a unas calles del hospital. También había unas galletas saladas con crema de cacahuate. Mis favoritas. Él se había acordado. Mark ni siquiera recordó mi cumpleaños el año anterior. Pero su propio padre sí recordaba cuál era mi botana favorita cuando estaba pasando por momentos difíciles. La vida tiene una forma muy extraña de mostrarte quién de verdad se preocupa por ti. Poco antes de que se metiera el sol, mi celular volvió a vibrar. Esta vez no era una notificación de Facebook. Tampoco era Mark. Era un mensaje de mi banco pidiéndome confirmar varias transferencias en línea que, según ellos, yo había autorizado. Sentí un vacío en el estómago. Abrí la aplicación del banco. Había 3 transferencias. Mi cuenta de ahorros estaba casi vacía. Casi $18,000 habían desaparecido. Me quedé viendo la pantalla sin poder creerlo. Saldo disponible, $842,17. 2 días antes había más de $18,000 en esa cuenta. Por un momento pensé que el hospital había cometido un error. Tal vez el seguro había procesado un pago 2 veces. O quizá la aplicación del banco estaba fallando. Actualicé la pantalla. Nada cambió. Las 3 transferencias seguían ahí. Se habían realizado durante las últimas 48 horas. De pronto, la sala de terapia intensiva me pareció demasiado silenciosa. Emma seguía dormida, respirando con calma bajo la cobija. Guardé el celular y salí al pasillo para llamar al banco. Después de responder varias preguntas de seguridad, la asesora me preguntó: «Señora Bennett, ¿usted autorizó estas transferencias?» No. Su tono cambió de inmediato. «Voy a bloquear la cuenta en este momento». Respiré hondo. ¿Puede decirme a qué cuenta enviaron el dinero? Lo siento, solo puedo informarle que el dinero fue transferido a otra cuenta utilizando una autorización conjunta. Me quedé helada. ¿Autorización conjunta? Esas 2 palabras me golpearon con fuerza. Mark y yo compartíamos esa cuenta desde hacía años. Le di las gracias, terminé la llamada y me recargué contra la pared. Unos minutos después apareció Harold. En cuanto me vio, preguntó: «¿Qué pasó?» «Pareces haber visto un fantasma». Sin decir una palabra le entregué el celular. Se puso los lentes y empezó a revisar los movimientos. Mientras leía, sus hombros se vencieron. Temía que algo así pasara. Lo miré sorprendida. ¿Ya lo sabías?», negó de inmediato. No. Pero desde hace tiempo sabía que Mark estaba escondiendo cosas. Quise enojarme. Pero ya ni siquiera tenía fuerzas. De pronto sentí que 22 años de matrimonio se habían convertido en un montón de papeles destruidos poco a poco, sin que yo me diera cuenta. Esa noche, cuando Emma ya había salido de terapia intensiva y la cambiaron a una habitación normal de pediatría, Clara insistió en que fuera un rato a mi casa. «Ve a darte un baño, cambiarte de ropa y descansar unas horas. Vas a pensar con más claridad». Tenía razón. Cuando entré a mi casa sentí algo muy extraño. Todo seguía exactamente igual. Los crayones de Emma seguían sobre la mesa de la cocina. Sus pequeñas botas rosas para la lluvia estaban junto a la puerta trasera. Era como si la vida se hubiera detenido a la mitad de un martes cualquiera. Subí las escaleras con mi bolsa de ropa.
Entonces noté que la puerta de la oficina de Mark estaba entreabierta. Normalmente jamás habría entrado. Pero ya nada en mi vida era normal. La oficina olía a madera y a tinta de impresora. Su escritorio estaba sorprendentemente ordenado. Solo había un cajón que no cerraba por completo. Lo abrí. Dentro había varias carpetas con nombres de proveedores de materiales para techos. Debajo encontré un sobregrueso de color amarillo. No tenía ninguna etiqueta. Solo estaba sujetado con una liga. Estuve a punto de dejarlo donde estaba. Estuve a punto. Pero lo abrí. El primer documento era el contrato de compra de la casa de la playa. El segundo era la documentación de la hipoteca. Después apareció mi nombre. O, mejor dicho, una firma que intentaba parecer la mía. A simple vista cualquiera habría pensado que era auténtica. Pero yo la reconocí de inmediato. No era mi firma. La R estaba escrita de otra forma. Y el apellido estaba inclinado hacia un lado. Quien la hizo no firmó como yo. Solo intentó copiar mi letra. Las piernas me temblaron tanto que tuve que sentarme en la silla de la oficina de Mark. Seguí revisando. Había más documentos. Solicitudes de préstamo. Comprobantes de ingresos. Copias de mis recibos de sueldo del ejército. Incluso mis estados de pago militares. Mark había usado mi salario como militar para conseguir que aprobaran la hipoteca. Y nunca me dijo una sola palabra. Saqué mi celular y fotografié cada documento, página por página. Después acomodé todo exactamente como lo había encontrado. Cuando salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí, entendí algo que ya no podía seguir ignorando. Esto ya no era solo una traición. Era un delito. Esto ya no era solo un matrimonio que se estaba desmoronando. Alguien había cometido un fraude. A la mañana siguiente, antes de regresar al hospital, hice una llamada. Mi nombre es Rebecca Bennett. Necesito agendar una cita con el mejor abogado de derecho familiar que tengan. La recepcionista me hizo una sola pregunta. ¿Se trata de una emergencia? Miré por la ventana hacia el Hospital Infantil Vanderbilt, al otro lado del estacionamiento. Pensé en Emma. Sí, respondí en voz baja. Es una emergencia. El despacho del abogado estaba en un edificio de ladrillo rojo, muy cerca de Western Avenue, a solo unos minutos del hospital. Para ese momento, Emma descansaba después de su sesión de terapia física, y Clara insistió en quedarse con ella toda la tarde. Tienes que hacer esto, me dijo. Emma necesita una mamá que no cargue sola con todo el peso del mundo. Tenía razón. La recepcionista me llevó a una sala de juntas tranquila. Ahí conocí a Susan Whitaker, una abogada especializada en derecho familiar. Parecía tener poco más de 60 años. Tenía el cabello plateado, una mirada amable y esa tranquilidad que solo tienen las personas que han visto romperse a muchas familias. No me apresuró. Solo me preguntó con calma. Rebecca, cuénteme qué pasó. Y se lo conté todo. Le hablé del hospital. De la llamada con Mark. De la casa en la playa. De Linda. De Harold. Del dinero que desapareció de mi cuenta. Al final, le entregué mi celular con las fotos que había tomado de los documentos en la oficina de Mark. Susan revisó cada imagen con mucho cuidado. Amplió la fotografía donde aparecía la firma. Después levantó la vista. ¿Usted firmó este documento? No. ¿Alguna vez le dio permiso a su esposo para firmar en su nombre? Jamás. Susan se recargó en el respaldo de su silla. Esto ya no es solo un asunto de divorcio. Bajé la mirada. Temía que dijera eso. Ella negó suavemente. Al contrario. Debería sentirse aliviada. La miré confundida. Susan entrelazó las manos sobre la mesa. Porque los hechos son mucho más difíciles de discutir que los sentimientos. Esa frase se quedó grabada en mi mente. Durante días me había estado haciendo las mismas preguntas. ¿Estaba exagerando? ¿Había dedicado demasiado tiempo al ejército? ¿De alguna manera había alejado a Mark?
Sin saberlo, Susan acababa de responder todas esas dudas. Que esto no se trata de si usted fue una esposa perfecta. Dio unos golpecitos sobre los documentos de la hipoteca. Se trata de saber si alguien violó la ley. Por primera vez desde que Emma había sido hospitalizada, sentí que podía respirar un poco mejor. Había una gran diferencia entre un corazón roto y tener pruebas. Susan sacó un bloc amarillo de notas y lo puso frente a mí. Desde hoy quiero que escriba absolutamente todo lo que recuerde. La miré en silencio. Todo. Fechas, conversaciones, movimientos bancarios, despliegues militares, compras, incluso los detalles que parezcan insignificantes. Sonreí con cansancio. Y llevo más de 25 años organizando registros y documentos del ejército. Susan también sonrió. Perfecto. Entonces haga esto exactamente de la misma manera. Esa misma tarde, cuando regresé al hospital, me senté junto a la cama de Emma y comencé a escribir una línea del tiempo con cada detalle que podía recordar. Porque entendí que, a partir de ese momento, cada recuerdo podía convertirse en una prueba. Esa noche seguí llenando mi libreta. Empecé desde el principio. Cuando llegué a Fort Campbell. El día de nuestra boda. Cuando Mark abrió su empresa de techos. Cada una de mis misiones militares. Cada depósito importante. Cada devolución de impuestos. Y cada vez que transferí dinero a nuestra cuenta de ahorros. Las páginas comenzaron a llenarse más rápido de lo que imaginaba. Y entonces empecé a ver algo que nunca había notado. Había un patrón. Después de casi cada misión militar en la que yo participaba, desaparecía dinero de nuestras cuentas. Y pocas semanas después aparecía una compra grande. Primero una camioneta nueva. Luego un bote para pescar. Y ahora. La casa de la playa. Había confiado tanto en Mark que nunca me detuve a unir todas las piezas. Poco antes de que terminara el horario de visitas, Harold pasó a verme. En cuanto vio la libreta, sonrió. ¿Haciendo tarea? Le devolví una pequeña sonrisa. Podría decirse que sí. Él soltó una risa. Siempre me ha gustado la gente organizada. Pero enseguida su expresión cambió. Rebecca, te debo una disculpa. Negué con la cabeza. Ya te has disculpado muchas veces. Él insistió. No es suficiente. Suspiró profundamente. Pasé demasiados años creyendo que guardar silencio era la mejor manera de mantener unida a la familia. Después miró hacia la habitación donde estaba Emma. Y ahora entiendo que el silencio nunca salvó a esta familia. Nos quedamos callados unos segundos. Al final, le tomé la mano. Tú apareciste cuando más te necesitaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y tú también. Esa misma noche mi celular volvió a sonar. Era Mark. Su primera llamada en 4 días. Vi cómo sonaba hasta que entró al buzón de voz. 1 minuto después volvió a llamar. Y otra vez. Y otra más. Después llegó un mensaje. Rebecca, necesitamos hablar. Mi papá no responde mis llamadas. ¿Qué fue lo que te dijo? Apagué la pantalla sin contestar. Por primera vez desde que todo comenzó. Ya no estaba pensando en vengarme. Solo quería conocer toda la verdad. Y, por primera vez, ya no le tenía miedo. 5 días después, Emma por fin pudo regresar a casa. Cuando cruzó la puerta conmigo, sentí como si la luz hubiera vuelto a entrar a nuestro hogar. Todavía estaba débil. Llevaba una venda sobre la pequeña cicatriz en su pecho. Pero había recuperado su sonrisa. Y para mí, eso era suficiente. El cardiólogo me entregó una lista de cuidados de casi 2 páginas. Medicinas. Revisar su temperatura. Nada de juegos bruscos. Caminatas cortas por el jardín. Y una cita de revisión 2 semanas después. Mi permiso del ejército fue extendido. Por primera vez en muchos años, el trabajo dejó de ser lo más importante en mi vida. Ahora todo giraba alrededor de Emma.
Cada tarde nos sentábamos juntas en el porche trasero. Ella señalaba las ardillas que corrían sobre la cerca mientras yo le leía los cuentos infantiles que ya se sabía de memoria. Durante unos días, la vida volvió a sentirse tranquila. Pero esa paz duró muy poco. Todo explotó un martes por la tarde. Harold me llamó por teléfono. Su voz sonaba nerviosa. Rebecca, creo que Mark ya sabe. Sentí un nudo en el estómago. ¿Sabe qué? Que yo te di el dinero. Cerré los ojos. ¿Cómo se enteró? Harold suspiró. Revisó mi cuenta bancaria. Fruncí el ceño. ¿Todavía comparten la misma cuenta? Sí. Tu suegra insistió hace años en que siempre mantuviéramos una cuenta conjunta. Sonaba agotado. Cuando Linda vio el retiro del dinero, quiso saber inmediatamente a dónde había ido. No necesité preguntar qué pasó después. Ya podía imaginarlo. Harold continuó. Anoche Mark fue a mi casa. Tragué saliva. ¿Qué te dijo? Harold guardó silencio unos segundos. Luego respondió con una voz pesada. No fue a hacer preguntas. Fue a reclamarme. Según me contó Harold, Mark ni siquiera tocó la puerta. Entró a la casa gritando como un loco. Le diste mi dinero. Harold lo corrigió de inmediato. Ah, no, Mark. Era mi dinero. Esa respuesta no le gustó nada. Empezó a acusar a su propio padre de haberlo traicionado. Casi al instante apareció Linda. Se puso del lado de su hijo. Te lo dije. Le gritó a Harold. Siempre has preferido a Rebecca antes que a tu propia familia. Mientras me contaba todo eso, Harold soltó una pequeña risa. Fue la primera vez en 47 años de matrimonio que le dije a tu suegra que estaba equivocada, y no le pedí perdón después. No pude evitar sonreír. ¿Y ella qué hizo? Harold sonrió. Y empacó una maleta. Lo miré sorprendida. ¿Y en serio? Asintió. Y dijo que se iba a quedar con su hermana hasta que yo recuperara la cordura. No pude evitar preguntar. ¿Y la recuperaste? Harold soltó una carcajada. No. Luego añadió, todavía sonriendo. Hasta la ayudé a cargar la maleta al coche. Por primera vez en muchos días, me reí de verdad. Se sintió extraño. Pero también necesario. Sin embargo, Harold volvió a ponerse serio. Rebecca, antes de irse, Linda dijo algo que me dejó preocupado. Mi sonrisa desapareció. ¿Qué dijo? Que Mark no iba a dejar esto así. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Harold bajó la voz. No dejaba de preguntarme qué más te había dado, además del cheque. Me quedé inmóvil. Además del cheque. Mark no sabía que Harold me había entregado aquella carta. Tampoco sabía que hablamos sobre la casa de la playa ni sobre los documentos. Respiré hondo. Él cree que hay algo más. Harold asintió lentamente. Y tiene razón. Lo miré confundida. He estado limpiando el garaje. No entendía que tenía que ver eso. Y encontré otra caja. Sentí que el corazón empezaba a acelerarse. ¿Qué clase de caja? Una que Mark me pidió guardar hace un par de años. Me incliné hacia él. ¿La abriste? Asintió. Sí. Guardó silencio un momento. Está llena de documentos. ¿Qué documentos? Todavía no los reviso todos. Pero vi tu nombre en varias carpetas. A la mañana siguiente dejé a Emma con Clare y manejé hasta la casa de Harold. La caja estaba sobre la mesa del comedor. Dentro había varias carpetas perfectamente ordenadas. Declaraciones de impuestos. Estados financieros. Documentos del negocio. Papeles de hipotecas. Seguí revisando hasta encontrar una carpeta con una sola palabra escrita en la pestaña. Retiro. La abrí. Y la primera hoja hizo que me temblaran las manos.
Era un correo electrónico enviado por Mark a su asesor financiero. Decía: cuando Rebecca complete 20 años en el ejército, podremos acceder a sus beneficios de retiro. Después de eso, el divorcio será mucho más sencillo. Sentí que me faltaba el aire. Revisé la fecha. Ese correo había sido enviado casi 3 años antes. 3 años. Mark no solo llevaba tiempo planeando comprar una casa en la playa. Llevaba 3 años planeando abandonarme. Me quedé mirando aquella hoja sin poder moverme. Harold preparó 2 tazas de café en silencio. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. Ya no hacía falta. Todo estaba escrito frente a nosotros. La audiencia quedó programada para un jueves por la mañana en el Tribunal del Condado de Williamson, en Franklin. Llegué 40 minutos antes. Era una costumbre que había aprendido en el ejército. Si llegas a tiempo. Ya llegaste tarde. Susan Whitaker me esperaba en el pasillo. Llevaba 2 carpetas gruesas bajo el brazo y un vaso de café negro. Me sonrió. ¿Dormiste algo? Suspiré. Un par de horas, cuando mucho. Ella asintió. Seguro dormiste más que tu esposo. No estaba tan convencida. Mark siempre había sido muy bueno fingiendo seguridad, incluso cuando estaba desesperado. Entramos juntas a la sala. No era como en las películas. No había periodistas. Ni público. Solo bancas de madera, conversaciones en voz baja y varias personas esperando que comenzaran sus propios problemas. Mark ya estaba ahí. Llevaba el traje azul marino que yo le había regalado para nuestro 20º aniversario de bodas. Verlo con ese traje me dolió por un instante. Pero entonces recordé el correo. La casa de la playa. El dinero robado. El hospital. Emma. Y ese dolor desapareció. Linda estaba sentada a su lado. Vestía un elegante vestido color crema y tenía los brazos cruzados. En cuanto me vio, desvió la mirada. Mark no. Se acercó sonriendo, como si nada hubiera pasado. Rebecca. No le respondí. Él dio otro paso. Todavía podemos arreglar esto. No tenemos que llegar tan lejos. Antes de que pudiera acercarse más, Susan se colocó entre los dos. Mi cliente está representada por un abogado. Si quiere decir algo, hágalo a través de su representante legal. La sonrisa de Mark desapareció de inmediato. En ese momento, su abogado lo llamó. Las puertas de la sala se abrieron. Todos de pie. La audiencia comenzó. Susan presentó primero los estados de cuenta bancarios. Cada depósito. Cada retiro. Cada transferencia hecha con mi sueldo del ejército. Todo estaba organizado por fechas y perfectamente documentado. El juez revisó cada página con calma. Después llegó el turno de los documentos de la hipoteca. Susan colocó sobre la mesa unas copias ampliadas de la página donde aparecía la firma. Su señoría, dijo Susan con toda tranquilidad, la señora Bennett no firmó estos documentos. El abogado de Mark se levantó de inmediato. Objeción. Eso es una suposición. Susan sonrió con calma. Lo sería, si no tuviéramos esto. Entonces entregó otra carpeta. Dentro estaba el informe de un perito especializado en análisis de firmas. El experto concluía que la firma que aparecía en los documentos de la hipoteca no había sido hecha por mí. La sala quedó completamente en silencio. Mark empezó a moverse incómodo en su asiento. Por primera vez en toda la mañana, parecía nervioso. Después, Susan llamó a nuestro siguiente testigo. Harold Bennett. Volteé hacia el fondo de la sala. Harold se levantó despacio y caminó hasta el estrado. Mark abrió los ojos con sorpresa. ¿Papá? Pero Harold ni siquiera lo miró. Levantó la mano derecha, juró decir la verdad y tomó asiento. Susan comenzó a hacerle preguntas sencillas. Señor Bennett, ¿su hijo le pidió revisar los documentos relacionados con la compra de la casa en Destin? Sí. ¿Qué fue lo que notó? Que el nombre de Rebecca no aparecía como propietaria.
¿Habló con su hijo sobre eso? Sí. ¿Y qué le respondió? Harold respiró profundamente. Y me dijo, los matrimonios con militares no siempre duran. En ese momento Linda le susurró algo a Mark. El juez levantó la vista. Pídales a sus clientes que no interrumpan. Susan continuó. Señor Bennett, ¿después usted le entregó a Rebecca $5,500? Sí. ¿Por qué? La voz de Harold se quebró. Porque mi nieta necesitaba una cirugía y mi hijo se negó a ayudarla. Nadie dijo una palabra. Ni siquiera Mark. Bajé la mirada porque sabía que, si veía a Harold, iba a romper en llanto. La audiencia continuó casi una hora más. Al terminar, el juez no dio un veredicto definitivo. En cambio, miró a ambos abogados y dijo: Quiero un reporte completo de todos los bienes del matrimonio, los estados de cuenta bancarios y cada movimiento financiero realizado por ambas partes. Después volteó hacia Mark. Y le recomiendo seriamente que conserve todos los documentos financieros relacionados con este caso. Cuando salimos del tribunal, por fin Mark encontró la voz. Miró a su padre con enojo. La elegiste a ella antes que a tu propia familia. Harold respondió sin levantar la voz. No, Mark. Hice lo correcto. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia realmente podía existir. 3 días después de la audiencia, Emma y yo estábamos sentadas en la mesa de la cocina. Ella coloreaba una mariposa con sus crayones. De pronto, alguien empezó a golpear la puerta principal. No estaba tocando. La estaba azotando. Los golpes hicieron eco por toda la casa. Emma se asustó tanto que dejó caer su crayón. Me acerqué a la ventana. Era Mark. Tenía la corbata floja, el cabello despeinado y caminaba de un lado a otro por el porche como un hombre desesperado. Volvió a golpear con fuerza. Rebecca, abre la puerta. Emma levantó la mirada. Mami, ¿papá está enojado? Me arrodillé junto a ella y acomodé un mechón de su cabello. Todo está bien, mi amor. Después saqué mi celular. Activé la grabación de video y lo guardé discretamente en el bolsillo. Ya no pensaba correr ningún riesgo. Otro golpe hizo temblar la puerta. Sé que estás ahí. Abrí apenas lo suficiente para salir al porche y cerré la puerta detrás de mí. ¿Y qué quieres, Mark? Se veía agotado. Tenía profundas ojeras. Por un segundo sentí lástima por él. Solo por un segundo. Entonces empezó a hablar. Mis cuentas están congeladas. No respondí. Del banco no me deja sacar ni un solo dólar. Seguí en silencio. También suspendieron la línea de crédito de mi empresa. Entonces me señaló con el dedo. Todo esto es por tu culpa. Lo miré sin alterar la voz. No. Todo esto es consecuencia de las decisiones que tú tomaste. Su rostro se puso rojo de coraje. Tú y mi padre me tendieron una trampa. Negué con la cabeza. Yo no te obligué a falsificar mi firma. Se quedó inmóvil. Por primera vez vi miedo de verdad en sus ojos. Bajó la voz. Rebecca, si los investigadores terminan de revisar todos los documentos. Se quedó callado. Esperé. Al final hizo la única pregunta que realmente había ido a hacer. ¿Qué había dentro del sobre que te dio mi papá? Ahí estaba la verdad. No preguntó cómo seguía Emma. No preguntó si nuestra hija se estaba recuperando. Solo le importaba el sobre. Eso era lo único que lo había llevado hasta mi puerta. Lo miré fijamente. Todavía no entiendes nada. Apretó la mandíbula. Necesito ese sobre. Negué con la cabeza. No. Ni siquiera sabes todo lo que contiene. Estuve a punto de sonreír. Sé lo suficiente. Dio un paso hacia mí. Entrégamelo. Yo retrocedí un paso. Y vete de mi casa. En lugar de irse, extendió la mano para sujetarme del brazo. Pero antes de que pudiera tocarme,
Otra voz resonó desde la entrada. No la toques. Era Harold. Acababa de llegar en su camioneta. En el asiento del copiloto llevaba varias bolsas del supermercado. Mark se dio la vuelta. Papá, dile que me entregue ese sobre. Harold caminó hacia nosotros sin levantar la voz. Ya se lo dije. Mark lo miró con rabia. Arruinaste todo. Harold lo sostuvo con la mirada durante unos segundos. Ah, no, Mark. Tú lo arruinaste solo. Los hombros de Mark se desplomaron. Por primera vez ya no parecía enojado. Parecía desesperado. Y dicen que puedo perder la empresa. Harold asintió. Que es muy posible. ¿Y la casa de la playa? También podrías perderla. Mark se pasó las manos por el cabello con desesperación. Que esto no debía terminar así. Lo miré fijamente. Claro que no. Tú pensabas que yo iba a quedarme callada. Se quedó en silencio. Después de unos segundos murmuró. Nunca pensé que fueras a defenderte. Sentí una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Negué con la cabeza. No me estaba defendiendo. Estaba protegiendo a nuestra hija. En ese momento, una patrulla del sheriff del condado de Williamson se detuvo frente a la casa. Al parecer, algún vecino había llamado al escuchar los gritos. El oficial se acercó con tranquilidad. Señor, le voy a pedir que abandone la propiedad. Mark me miró por última vez. No hubo disculpas. No preguntó por Emma. No mostró preocupación por su hija. Solo sentía lástima por sí mismo. Sin decir una palabra más, caminó hasta su camioneta, subió y se fue. Lo observé hasta que desapareció al final de la calle. Cuando volteé hacia la casa, vi a Emma parada junto a la ventana. Movía la mano despidiéndose de su papá. No porque entendiera lo que acababa de pasar, sino porque, para ella, toda persona que se iba algún día regresaba. En ese instante me hice una promesa. Nunca más volvería a abrir esa puerta a alguien que no hubiera demostrado, con hechos, que merecía estar en nuestras vidas. El divorcio quedó oficialmente terminado poco más de 6 meses después. Fue una fresca mañana de martes, en noviembre. Las hojas anaranjadas cubrían el jardín del tribunal en Franklin. No hubo discursos. No hubo aplausos. Ni celebraciones. Solo un juez firmando la resolución final, agradeciendo el trabajo de ambos abogados y deseándonos lo mejor. A veces, los momentos que cambian una vida llegan en completo silencio. Para entonces, la investigación financiera ya había descubierto mucho más de lo que imaginaba. Mark había utilizado mi sueldo del ejército para obtener préstamos sin mi autorización. Había sacado dinero de nuestras cuentas mientras yo estaba en misiones militares. Y había falsificado mi firma en varios documentos. El juez ordenó que devolviera todo el dinero que debía. Además, varios de sus bienes fueron vendidos para cubrir la deuda. Entre ellos, la casa de la playa. Irónicamente, la misma casa que eligió antes que la cirugía de su propia hija fue una de las primeras cosas que perdió. 2 meses después de nuestra audiencia, Harold también solicitó el divorcio de Linda. Una tarde llegó a mi casa con una olla de sopa de pollo hecha por él para Emma. Mientras tomábamos café, me dijo: debí enfrentar todo esto mucho antes. Le sonreí. Lo hiciste cuando más importaba. Asintió lentamente. Aprendí algo muy importante. ¿Qué fue? Que mantener la paz y hacer lo correcto no siempre son la misma cosa. Pensé mucho en esas palabras después de que se fue. Emma seguía recuperándose. Cada semana estaba más fuerte. Para Navidad ya corría por toda la sala usando unas pantuflas de reno, riéndose porque nuestra vieja labradora, Mali, le robaba el papel de los regalos. Uno nunca aprecia los momentos sencillos. Hasta que está a punto de perderlos. Unas semanas después regresé a mi base en Fort Campbell. Volver a poner un pie ahí se sintió diferente. No porque mi trabajo hubiera cambiado, sino porque yo ya no era la misma mujer. Durante años pensé que ser fuerte significaba cargar con todo yo sola.
Aceptar todas las responsabilidades. Hacer cada sacrificio. Y seguir justificando a quienes desaparecían justo cuando más los necesitaba. Hoy sé que estaba equivocada. La verdadera fortaleza no consiste en soportar decepciones para siempre. Consiste en reconocer cuando el amor dejó de ser recíproco y tener el valor de elegir una vida mejor. Al mirar hacia atrás, entendí que nunca busqué venganza. Nunca quise humillar a Mark. Nunca deseé que Linda terminara sola. Jamás me levanté esperando que alguien perdiera su empresa o su casa. Lo único que me negué a permitir fue que las mentiras se convirtieran en el futuro de mi hija. La justicia no llegó con gritos. Llegó gracias a los documentos. A la verdad. A las personas que tuvieron paciencia. Y al valor silencioso de quienes decidieron hacer lo correcto. Hoy Emma tiene 5 años. La cicatriz de su cirugía apenas se nota. Es una delgada línea plateada sobre su pecho. A veces me pregunta cómo apareció. Yo siempre le respondo que es la marca que le recuerda lo valiente que fue. Y algún día, cuando sea mayor, también le contaré que existen otras cicatrices. Las que no se ven. Las que quedan en el corazón de los adultos. Y que esas también pueden sanar. Si esta historia me dejó una enseñanza, es esta. Las personas que de verdad te aman no desaparecen cuando tu vida se complica. Al contrario. Se acercan más, incluso cuando hacerlo es difícil. Gracias por acompañarme y escuchar mi historia. Si alguna parte de ella te recordó algo que tú también viviste, me encantará leerte en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Hasta la próxima. Cuídate mucho, y valora siempre a las personas que, con sus acciones, demuestran que merecen un lugar en tu vida. La vida siguió adelante, pero ya no de la misma manera. A veces la gente cree que el final de una historia llega cuando un juez firma unos papeles o cuando alguien cierra la puerta y se marcha para siempre. No es cierto. Ese es apenas el comienzo. Los meses siguientes estuvieron llenos de pequeñas victorias que nadie más habría notado. La primera vez que Emma pudo correr de un extremo al otro del jardín sin quedarse sin aire. La primera noche que durmió sin despertarse por el dolor. La primera vez que el cardiólogo sonrió y dijo: todo va exactamente como esperábamos. Cada una de esas palabras valía más que cualquier casa frente al mar. Más que cualquier cuenta bancaria. Más que cualquier negocio. Porque al final entendía algo muy sencillo. El dinero puede recuperarse. Una casa puede volver a comprarse. Pero el tiempo con un hijo jamás regresa. Un sábado por la mañana, varios meses después, Emma salió al patio con una pequeña regadera de plástico. Quería cuidar unas flores que habíamos sembrado juntas. Se acercó a una de las plantas más pequeñas y me preguntó: Mami, ¿por qué esta florecita está creciendo más despacito que las demás? Me agaché junto a ella. Porque algunas flores necesitan un poquito más de tiempo. Ella frunció la frente. ¿Como yo? Sentí un nudo en la garganta. Le acaricié la cabeza. Sí, mi amor. Como tú. Sonrió con esa sonrisa que solo tienen los niños. Entonces voy a crecer muy fuerte. Sí. Más fuerte que antes. La abracé sin decir nada. Porque tenía razón. No solo ella estaba creciendo. Yo también. Con el paso del tiempo, muchas personas comenzaron a enterarse de lo que había pasado. Algunos vecinos se acercaban para preguntarme cómo estaba Emma. Otros confesaban que nunca imaginaron lo que ocurría detrás de las puertas de mi matrimonio. Incluso recibí llamadas de otras esposas de militares. Mujeres que llevaban años guardando silencio. Una de ellas me dijo algo que jamás olvidaré. Le conté mi historia porque vi que tú sobreviviste a la tuya. Después de colgar, permanecí varios minutos mirando el teléfono. Nunca imaginé que contar la verdad pudiera darle fuerza a otra persona. Comprendí que el silencio protege a quien hace daño. La verdad protege a quien decide dejar de soportarlo. Harold siguió formando parte de nuestras vidas. Ya no llegaba como el papá de Mark.
Llegaba simplemente como el abuelo de Emma. Todos los domingos aparecía con alguna sorpresa. A veces un rompecabezas. A veces un libro. A veces solo una bolsa de donas calientes. Emma corría a abrazarlo antes de que él pudiera tocar el timbre. Una tarde, mientras ella jugaba en la sala, Harold me dijo: ¿Sabes cuál fue mi mayor error? Lo miré. Pensar que amar a un hijo significaba justificar todo lo que hacía. Guardó silencio unos segundos. Los padres creemos que proteger siempre es ayudar. Pero a veces proteger a alguien de las consecuencias solo lo convierte en una peor persona. Asentí. No podía discutir eso. Harold levantó la vista y observó a Emma riendo. No voy a cometer ese mismo error con ella. En cuanto a Linda, nunca volvió a buscarme. Su orgullo era demasiado grande para aceptar todo lo que había ocurrido. Su relación con Mark cambió por completo. Durante años lo había convencido de que nunca hacía nada malo. Pero cuando las deudas comenzaron a llegar y las propiedades desaparecieron, incluso ella descubrió que las mentiras siempre terminan cobrando factura. Porque la verdad tiene algo muy curioso. Puede tardar meses. Puede tardar años. Pero siempre encuentra la manera de salir a la luz. De Mark supe muy poco. Y, para ser sincera, así estaba bien. Las únicas conversaciones que tuvimos fueron las necesarias para hablar de Emma. Nada más. Con el tiempo entendió que ya no podía manipularme. Que las lágrimas falsas ya no funcionaban. Que las promesas vacías habían perdido todo su valor. Había pasado demasiados años creyendo que yo nunca me iría. Y cuando finalmente me fui, descubrió que no sabía vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. 2 años después ocurrió algo que nunca esperé. Emma llegó corriendo de la escuela con una hoja en la mano. Mami, hice un dibujo. Lo abrió sobre la mesa. Había dibujado nuestra casa. A Mali. A Harold. A ella. Y a mí. Solo 4 personas. Sonreí. Está precioso. Entonces preguntó algo que me dejó sin palabras. ¿Ya somos una familia completa? La miré durante unos segundos. Después respondí. Sí, mi amor. Somos una familia completa. No porque seamos muchos. Sino porque todos los que estamos aquí, nos queremos de verdad. Ella sonrió satisfecha y volvió a salir corriendo. Yo me quedé mirando aquel dibujo. Durante años pensé que una familia se medía por el número de personas sentadas alrededor de una mesa. Ahora sabía que no. Una familia se mide por quien permanece cuando todo se derrumba. Si hoy pudiera hablar con la mujer que estaba sentada en aquel pasillo del hospital, con una factura de $5,500 entre las manos y el corazón lleno de miedo, le diría algo muy sencillo. Le diría: no estás perdiendo tu vida. La estás recuperando. El dolor que sientes hoy no será para siempre. Algún día volverás a reír. Volverás a dormir tranquila. Volverás a confiar. Y descubrirás que la paz vale mucho más que cualquier matrimonio construido sobre mentiras. Porque esa mujer pensaba que estaba completamente sola. Y no era cierto. Tenía a una hija por quien luchar. Tenía a una hermana que jamás la abandonó. Tenía a un suegro que eligió hacer lo correcto. Y, sobre todo, se tenía a sí misma. A veces eso basta para empezar de nuevo. Si esta historia te dejó una enseñanza, espero que recuerdes esto. Nunca permitas que alguien te convenza de que pedir respeto es pedir demasiado. Nunca confundas paciencia con obligación de soportarlo todo. Y jamás olvides que el amor verdadero nunca te hace elegir entre tu dignidad y tu familia. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón o te recordó una experiencia que tú o alguien cercano vivió, cuéntamela en los comentarios. Me encantará leerte. No olvides dejar tu asterisco me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para acompañarnos en la próxima historia. Hasta la próxima, y que la vida siempre te rodee de personas que demuestren su amor con hechos, no solo con palabras.